Saludos, muy buenas noches, queridos amigos. Como Buenos siempre, días. buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, hoy es jueves. El programa hoy, como ustedes saben, tiene una sección de vida en balance. Por eso hoy, tempranito, nosotros hemos preferido iniciar este programa con nuestro invitado para aprovechar el tiempo. Nos honra hoy, Alexander, con su presencia, el ingeniero Guillermo Carán. Es una persona altamente conocida en el país, pero ya miembro de este proyecto de Por la Mañana. Ingeniero, buenos días y bienvenido. Gracias, yo soy miembro de muchos programas que nunca me llega ningún chequecito ni nada de eso. Ingeniero, su presencia en este momento se hace muy oportuna porque el tema económico está prevaleciendo en los medios, en las discusiones, no solamente en las discusiones a través de los medios, sino también con los amigos, en las empresas. Preocupa mucho el tema económico, no solo de la República Dominicana, el mundo entero está pasando por momentos muy difíciles. Y a propósito de que en esta semana, de hecho, la CEPAL arroja un informe poco alentador para la región. Y rápidamente me gustaría que nos diera un diagnóstico a propósito del presupuesto que sometió el gobierno central al Congreso de la República para el año 2021, que también ha causado mucho revuelo aquí en el país. Su parecer, ingeniero. Bueno, yo creo que no es no es un presupuesto oportuno para las presentes circunstancias. En primer lugar, porque se recurre a una práctica que en el pasado no ha dado buenos resultados, que es acompañar el presupuesto propiamente dicho de una serie de reformas tributarias. La ley orgánica de presupuesto, en su artículo 37, precisa muy categóricamente que las disposiciones presupuestarias solo son válidas para un año dado, para el año del presupuesto, y que no deben, taxativamente, dice que no deben tener carácter permanente. Entonces, como está la economía de inestable, agregarle un elemento de inestabilidad, porque imagínate, hay ahí aproximadamente 14 impuestos, 14 disposiciones tributarias, según estuve examinando precisamente hoy, que supuestamente por la ley orgánica del presupuesto nada más van a ser válidas para el año 2021. Pero qué empresario, qué decisión de inversión, qué emprendimiento se puede esperar cuando tú tienes una regla de juego fiscal que puede cambiar en el año 2022. Entonces, todo esto fomenta incluso una economía especulativa, una economía de corto plazo, una economía de ganar dentro del año, porque tú no sabes lo que viene después. Eso por un lado. Por eso yo creo que lo ideal sería separar el componente de reforma tributaria del presupuesto propiamente dicho. No quisiera ni siquiera entrar en los tributos específicos que se proponen, porque eso como que inhabilitaría mi propia propuesta que he hecho hace muchísimo tiempo. Incluso había propuesto la reforma fiscal pactada, que está consignada en la ley 112 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, del año 12, que debió implementarse en 3 años, es decir, en el año 15, y ya estamos en el 20, ya tenemos 5 años de atraso. La respuesta inicial de un ministro del gobierno fue que con las circunstancias actuales no se le debía hablar al pueblo y a la comunidad económica de aumento de impuestos. Entonces, para mi sorpresa, encontramos unos aumentos impositivos en este presupuesto, los cuales primero no son pactados, y algunos en particular tengo mis reservas de que puedan coadyuvar a lo que es imprescindible en estos momentos, que es
alentar a los agentes productivos para que vuelvan a los niveles de producción que se tenía antes de la pandemia. Un factor sorpresa. Perdón. Sí, pero sí, durante la campaña, los técnicos en el área económica de los tres partidos plantearon de manera reiterada la necesidad de una reforma y coincidían en que había que hacer una reforma. Además de la situación de descalabro en que cayó la economía dominicana, ¿usted no cree que esos factores obligan a esa reforma para poder sostener la economía? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con la reforma, pero una reforma pactada. Una reforma incluso, no nos olvidemos que la reforma fiscal tiene dos patas, el gasto y la tributación. Cuando tú te reúnes para una reforma fiscal pactada con los agentes productivos, con los trabajadores, con los empresarios, con las organizaciones de la sociedad, tú no puedes estar presionado por un nivel de gasto, que es uno de los males que se origina cuando tú discutes una disposición tributaria partiendo de un nivel de gasto preestablecido. Lo correcto es tú revisar ambos componentes del nivel de gasto, de la parte fiscal, mejorando la calidad del gasto, disminuyéndolo para reorientarlo, y el tema de los impuestos no es únicamente aumentarlo, sino también disminuirlo y simplificarlo, porque tanto la simplificación tributaria como la mejoría en la calidad del gasto constituyen los principales estímulos para que los agentes económicos contribuyan con los impuestos. Con frecuencia hay una confusión que yo observo en el ámbito del debate económico. A veces se cree que aumentando tasas tú aumentas proporcionalmente recaudaciones. Si en lugar de, si tú tenías el 10 y lo ponen el 15, ya se cree que va a aumentar un 50% las recaudaciones. Eso no es lineal. Al contrario, cuando tú tienes que sobrecargas un sistema tributario, como es el caso dominicano, con muchos impuestos, con muchas tasas y con un sistema muy complicado que está complicándose más con las reformas que ha propuesto el gobierno, tú lo que obtienes es que empujas a los agentes económicos a la informalidad, y la informalidad se traduce en evasión fiscal. Por el contrario, claro, si tú mejoras la calidad del gasto, si tú simplificas el sistema tributario, incluso si bajas las tasas, conforme la experiencia que tuvimos los reformistas con la reforma arancelaria de los 90, que bajamos tasas y aumentamos recaudaciones, el contribuyente entiende, está más motivado con la mejoría de la calidad del gasto, y el contribuyente entiende que las tasas son más justas, no tiene necesidad de evadir, no tiene necesidad de eludir, de omitir declaraciones, y paga con gusto. Entonces, yo creo que todo eso no se puede hacer con un presupuesto donde ya te dice que el gasto debe ser de 1.031 millones, cuando las recaudaciones, por ejemplo, las recaudaciones de este año, yo, a mi juicio, de acuerdo con mis proyecciones personales, en base a lo que se había cobrado el 15 de septiembre, no van a llegar a 560.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo tú con 1.000 millones de gastos y 560.000 millones de recaudaciones, o súmale un poquito más, pero ¿cuánto más? Porque la economía no se sabe si va a crecer. Sí. Lindsay hablaba de que la CEPAL acaba de proyectar un 5% de caída. Entonces, ¿o es que estamos proyectando un 5%, un 10% de inflación para saber si el crecimiento de las recaudaciones geométricamente por vía espontánea es 0 o es 5%? No, yo creo que es una situación muy delicada donde la prudencia se impone, y la prudencia reclama que los gastos se proyecten en función de las recaudaciones. Este presupuesto... Eso, ingeniero,
si a eso, ingeniero, se le agrega que lo que se supone, o sea, lo que se presupone va a pasar es que la diferencia, ¿no? La deuda va a ser de un 9% del PIB, o sea, va a haber una diferencia actualmente. ¿Cuál es la palabra? No recuerdo ahora, pero el déficit es de un 9% proyectado para el año 2021. Actualmente el déficit anda por cuánto aproximadamente, 3%. Un 4% el déficit. Creo que jugamos con los porcentajes y esos números abstractos así. Vamos a verlo tipo pulpero. O sea, tú tienes un presupuesto de más de 1.000 millones de pesos, de gastos de más de 1.000 millones de pesos. Y tú tienes recaudaciones en lo que va del año, que a mi juicio no llegarán a 560.000 millones de pesos. Ponle tú que crezca un 10%, que son 50.000 millones de más, y que las recaudaciones en el 2021 lleguen a 600.000 millones de pesos o 610.000. Como quiera, tú estás teniendo 500.000 millones de pesos por vía faltante, que el gobierno pretende contenerlo con esos aumentos de impuestos, vendiendo activos y endeudándose más. ¿Cuál de las tres cosas es más delicada? Porque tú no sabes si esos nuevos impuestos van a dar el fruto esperado. Primero, no sabes si te vas a aprobar, porque el presidente Abinader llamó a consensuarlo en el Congreso. Yo no he escuchado una voz de la sociedad, perdón, no he escuchado una voz de la sociedad que apoye los impuestos. Al contrario, todo el mundo le está sacando en cara al gobierno que prometió bajar impuestos y ahora lo está subiendo. Viendo activos, 95.000 millones de pesos de vender activos. ¿Qué activos? ¿Alguna empresa del Estado? Las empresas eléctricas. ¿Qué otra cosa? Y más endeudamiento, que estamos hablando ya que estamos cerca del 60% del endeudamiento, y esto significa que en el presupuesto hay casi 290.000 millones, que son aproximadamente 5.000 millones de dólares más que lo que hemos tenido. Ingeniero, ¿cómo parar este sangrado, esta hemorragia que está sufriendo la economía? Porque hay muchos factores que se juntan y parecería la tormenta perfecta, porque tenemos una crisis sanitaria, una crisis económica que se lleva de paro muchísimas empresas. La CEPAL habla de que por lo menos 2.700.000 negocios quebrarán, y muchos de ellos ya han quebrado, o sea, cierran definitivamente sus puertas. Unos 44 millones de empleos se perderán en la región, dentro de los que no escapa República Dominicana, que se han perdido cientos de miles de empleos, que no han podido esa gente reinsertarse nuevamente a sus labores. Y entonces, bueno, siempre lo urgente se lleva lo importante, porque entonces, ¿cuándo es el momento de entrar en una reforma fiscal consensuada? Porque muchos hablan de que no es el momento. El propio gobierno ha dicho, miren, por ahora no se puede llegar a ese acuerdo, pero ¿cuándo va a ser? Porque no debería ser que se inicien las negociaciones y que se sienten en la mesa del diálogo todos los sectores afectados, involucrados, para que por lo menos dentro de un tiempo X se pueda hablar de una reforma y que se asuman compromisos desde ya. Y por otro lado, para la misma pregunta también, las exenciones que se le otorgaron a los empresarios desde el 2008-2009, que nunca se le han podido quitar, ¿no debería ser este el momento de que el sector empresarial más poderoso de este país en algún momento, que sea se sacrifique? Sí. Bueno, hay una pregunta con muchas respuestas. ¿Cuál es el momento? Ahora. Precisamente yo creo que la salida ahora es pactar, animar que el sector, los agentes productivos, empresarios y trabajadores, se sientan escuchados, copartícipes, corresponsables
de la reanimación económica de la nación. Ahora, y precisamente con la reforma fiscal, para ver cuáles son los obstáculos que están enfrentando el sistema tributario al entrar el sistema productivo. Mira, en lo propuesto, por ejemplo, hay un dispositivo que profundiza una queja de los sectores productivos, que es los impuestos, el ITEVIS cobrado en aduana. O sea, tanto materia prima, equipo y bienes de capital, tú tienes que pagar el 50% de los impuestos en aduana. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes una materia prima, la metes en un proceso productivo, compras equipo y compras maquinaria, tú produces, vendes y después cobras. Ahí hay un proceso de ¿cuántos meses? 3, 4 meses. Sí cobra. Entonces tú estás pagando impuestos por lo que ni siquiera vas a cobrar. Y la primera medida dispositiva que tiene la reforma tributaria propuesta por el gobierno es precisamente esto, incluir nuevos productos, nuevos renglones para cobrar en aduana el 50% del ITEVIS. Entonces, lo primero es, ¿cuándo da el tiempo la reforma fiscal? Ahora. Pero me parece que yo no estoy confundido como Fernandito Villalona con relación a la posición del gobierno, porque por un lado el ministro de Hacienda hace unos días, una semana, dijo que había que reducir gastos y aumentar impuestos y reducir impuestos. Después yo propuse, el presidente Abinader visita al presidente Fernández, visita a Guillermo Moreno, visita a Danilo Medina también. A Danilo Medina, y ahí anuncia que estas conversaciones van a seguir, y habla incluso de una reunión en el Consejo Nacional de Económico y Social. No sé si utilizó la palabra pacto, pero de que menciona el Consejo Económico y Social, obviamente ese es el organismo que debe ser el foro de discusión para el pacto. Entonces sí, uno se calienta y dice, bueno, el presidente quiere pacto. Yo me disparo y sugiero una reforma fiscal. Viene el ministro de Economía y me dice que no se le puede hablar al pueblo de aumentos de impuestos. Ahora lo están aumentando. Pero luego dice el director de presupuesto que probablemente el año que viene vamos a tener que abocar una reforma tributaria cuando estamos reformando la hora. Pero ahora se está reformando sin pactar desde la óptica gubernamental. Hay muchos impuestos ahí que yo no sé de dónde salieron, ni quién lo concibió, ni qué efectos tendrían. Por ejemplo, el impuesto al gas licuado de petróleo, eso va a aumentar el costo del gas licuado de petróleo y puede aumentar el cultivo del consumo de leña y carbón. El impuesto a la tarjeta de crédito, ¿dónde está ese? ¿Cuál es la filosofía que hay detrás? El consumo en dólares, eso va a informalizar la economía. En fin, hay una reforma que implícita que se ha hecho a escondidas y en voz baja. Sorpresa, no creo que sea un aliciente al sistema productivo. Pero como decía Lindsay, en el caso hipotético que el gobierno reduzca, elimine o baje, como sea, las excepciones fiscales que le regala a los grupos empresariales, eso no pudiera bajar el nivel de la reforma o quizás ser hasta innecesaria. Claro. Obviamente que hay un problema. Cuando se habla de disminución de costos, obviamente hay un problema también de un costo de mejor adecuado y de mejor calidad, lo cual implica combatir la corrupción. Y combatir la corrupción significa eliminar la impunidad. Eso por un lado. Por otro, en cuanto a las exenciones, hay 3 niveles de exenciones. Hay unas exenciones que son por vía administrativa, que definitivamente se pueden eliminar de golpe y porrazo. Hay unas segundas excepciones que son legalmente establecidas, pero que se han vencido en el plazo. Esas también se pueden cortar. Pero hay otras que hay que tener cuidado, que son las instituidas legalmente en un plazo no vencido. ¿Por qué? Porque está la palabra del Estado envuelta.
Cuando el Estado dice, yo quiero fomentar la industria, la energía no convencional y establece un incentivo, y hay mucha gente que han invertido contando con los estímulos que están en la ley en energía solar, en energía eólica. Bueno, si el Estado viola eso, lo que diga el gobierno de hoy no se va a creer, porque se va a entender que el que no le dio continuidad jurídica a lo declarado en la ley tampoco va a cumplir. Y entonces el estímulo, el propósito de estímulo económico de las exenciones tributarias no se logra. Entonces yo creo que combatiendo la corrupción para disminuir costos en todo tipo, que con exceso en la burocracia administrativa, con exceso de personal, eliminando las exenciones por vía administrativa, eliminando las exenciones que se han instituido legalmente pero que no están cumpliendo su cometido o que ya vencieron el plazo, y preservando las exenciones que fueron legales, instituidas legalmente y que todavía están dentro de los plazos vigentes. Ingeniero, pero la mayoría de los impuestos y lo que está proponiendo el gobierno en ese presupuesto van directo a una clase, que es la clase media. Y de hecho, los pequeños y medianos negocios, porque como bien usted habla, por ejemplo, un importador de un producto X, muchas de las transacciones que hace, utiliza una tarjeta de crédito y hace un pago. Digamos que hace un pago de $10,000. A esos $10,000, según esa propuesta, se le grava un 3% adicional a lo que ya ese importador está pagando, que es bastante cuando llega un producto en aduanas. Todos los impuestos que se pagan, que llegan al 30 y pico por ciento de ese producto, casi llega muchas veces al 50%. O sea, es un producto que se va encareciendo, que al final llega a manos del consumidor a precios mucho más altos. Cuando yo veo todo esto, siempre se enfocan en una clase media que ya no hay forma de que se le exprima un poco más porque ya le han sacado todo el jugo. Y a un sector empresarial que también, pero de esos sectores empresariales estoy hablando medianos, pequeños y micro. Entonces, ¿cuál sería la salida idónea para ese presupuesto y asegurarse de que el Estado pueda percibir algunos recursos más para el año próximo? Yo tengo una idea loca, pero como no estoy en el gobierno, no tengo responsabilidad tan gubernamental, puedo lanzarlo. Yo creo que tú recuerdas que yo soy reformista, por supuesto, tengo el esquema de Balaguer y lo defendí, incluso en el presupuesto. Balaguer solía preparar el presupuesto, no fijando gastos y después buscando ingresos, sino proyectando los ingresos, es más, sin proyectarlos, los ingresos para el año subsiguiente, en este caso para el 2021, van a ser los mismos que los que se comportaron realmente en el 2020. Ni siquiera proyectaba crecimiento y instituía que los gastos adicionales o los recursos adicionales, las recaudaciones adicionales, entrarían en un fondo, creo que se llamaba el 1401 del Fondo de la Presidencia. Bueno, las leyes presupuestarias han cambiado, los tiempos han cambiado y no es que ese sea el estilo presupuestario moderno, pero yo propondría que el gobierno como que desglosara ese presupuesto, que hiciera un presupuesto básico sobre la base de las recaudaciones probables y de los desembolsos de los préstamos que ya ha concertado. O sea, si vamos a tener entre 550 y 600 mil millones de pesos de recaudaciones, y si tenemos préstamos concertados por, qué sé yo, suponte hasta 1.000 millones de dólares, bueno, que no sería nada, 50 mil millones. Bueno, tú haces un presupuesto para cumplir las necesidades básicas. Ahora,
contar con nuevos impuestos por una reforma que se están instituyendo ahora, que yo no sé si van a dar el fruto, porque por ejemplo el mismo 3% de bancarización a la tarjeta de crédito, yo temo que eso disminuya la bancarización del sistema económico y financiero dominicano y que la gente se mueva con dinero efectivo y esto sea un ingrediente adicional a la informalidad, y los informales no pagan impuestos. Aquí teníamos antes de la pandemia 1.600.000 de trabajadores informales, de empleados informales, lo que significa que hay 1.600.000 empleadores informales. En la pandemia se han sumado 300.000. Ahora le vamos a seguir sumando. Entonces, me parece que todo eso el gobierno tiene que ponderarlo bien para ver si su intención de recaudar más se va a cumplir o no. Pero, y finalmente los nuevos préstamos que obtenga en el año 2021. Ahora, ¿por qué preocuparse por un presupuesto que tenga un nivel de gasto elevado y con un 52% de ingresos por venir? ¿Por qué? Porque si tú no tienes los ingresos, pero ya tú tienes gastos aprobados por ley, tú estás obligado a buscarlo. Entonces viene la presión hacia el gobierno. Entonces el gobierno va a tener que pedirle al Banco Central, ayúdame, que estamos en crisis. Va a haber emisiones sin respaldo. Esas emisiones van a provocar devaluación. Esa devaluación van a provocar inflación. Entonces todo eso se va a revertir sobre el sistema. Esa idea que usted dice que es loca, yo me sumo a ella, porque tiene mucho sentido. Se me hace mucho sentido por la siguiente razón, y usted lo acaba de explicar, ingeniero. Primero, estamos en una situación muy especial. Y yo no entiendo por qué siempre se tiene que hacer un presupuesto mayor al año anterior, si los ingresos no necesariamente van a ser mayor al año anterior. Entonces, eso tiene mucho sentido, eso que usted plantea. Sí, por eso yo creo que lo ideal sería, la idea loca es que el gobierno formule un presupuesto básico, contando con las recaudaciones iguales o con un crecimiento razonable de la economía a precios corrientes, es decir, economía más inflación, y con el desembolso del dinero ya contratado. Y que además de eso haga un presupuesto adicional o excepcional o complementario, como tú quieras llamarlo, o que use el recurso del presupuesto complementario establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto con tiempo de anticipación para si los ingresos, si los impuestos están dando más dinero, y yo me equivoco y pido perdón, si van a poder vender los activos por 95.000 millones de pesos, si van a seguir obteniendo 5.000 millones de dólares más en financiamiento, un país que ya está sobre el 60%, con una economía maltrecha. Y esto hemos hablado domésticamente, no hemos hablado del entorno internacional. Caran, nos queda ya unos pocos minutos, pero en estos pocos minutos quisiera preguntarle, la economía que Danilo recibió en el 2012 era un 70% de deuda con los organismos multilaterales y un 30% con la banca formal. La deuda que deja Danilo es 73% más grande que la que él halló en el 2012 y un 70% es ahora con la banca informal y un 30% con los organismos multilaterales. ¿Cómo usted cree que se puede revertir una situación como esta? Bueno, primero calificar eso como malo. O sea, yo creo que de ver más, no utilizaría a la banca informal, de ver más en bonos soberanos, que como especie de un cheque sin fondo al Estado para que lo gaste como quiera, es peor que deberle a organismos internacionales que nosotros somos socios. Nosotros somos socios del BID, somos accionistas del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Eso lo repito para que se vea que sea un organismo en el cual nosotros somos accionistas.
somos codueños. Es como que nos presten a nosotros, a los propios accionistas. Bueno, pero además esos organismos tienen reglas supeditadas, condicionadas a determinadas políticas, determinados procesos y programas que garantizan que no hayan mala utilización de recursos. No son organismos donde el cobro de comisiones por negociaciones afecta. Entonces yo creo que lo ideal es parar las emisiones de bonos soberanos y recurrir más a los organismos internacionales de financiamiento. ¿Qué lectura le da usted finalmente, ingeniero, a la colocación de los 3.800 millones de dólares que recién iniciando el gobierno inmediatamente colocan? Porque justamente de eso hablamos, ¿no? De esa colocación de bonos soberanos, la forma tan rápida y donde la gente no se enteró muy bien a qué tasa fueron colocados, quiénes fueron los que compraron esos bonos. O sea, no se dio mayores detalles, pero se sigue con el mismo modelo que ya usted acaba de calificar como malo. Pero en este momento, ¿cómo lo vio usted esa colocación? Bueno, yo creo que se han colocado a tasas razonables y era necesario, contrario a mi repugnancia al endeudamiento externo, al endeudamiento general, al externo en particular y a los bonos soberanos más en particular, porque indudablemente hay una crisis económica que necesita un respiro, un viento, un aire, y el aire es financiero. Yo aprovecharía esa emisión de bonos para establecer un colchón que me permita, si tengo que rediseñar el sistema tributario como debe ser rediseñado, hacer una reingeniería del sistema tributario, simplificar el proceso, bajar tasas, todo eso durante los primeros días, semanas y meses, siempre tienden a producir desajustes. Para aprovechar que tengo esa reserva, convertirlo en reserva para financiar los gastos, pero con la esperanza de que en un mes, 2 meses, 3 meses, todo vuelva a la normalidad. Ingeniero, le agradecemos muchísimo su visita virtual de la mañana de hoy. Siempre es grato tenerlo por aquí y nutrirnos de su visión, de sus posiciones y sus análisis en torno al tema económico, que yo particularmente cada cierto tiempo debo de traerlo más al programa. Lo tenemos que obligar a venir más a menudo, ¿verdad, Alexander? Sí, así es. No, para que la economía toca los bolsillos y los estómagos. Así es, de todos. Así es. Gracias al ingeniero Guillermo Caram. Vamos a ir a una pausa. Y tras ella venimos con Vida en Balance. Ya Aylin Curi está lista para Anda por ahí. Anda por ahí.